Pues realmente cuando uno entra en Filipenses descubre un tesoro tan precioso. Conocemos el texto seguramente muchísimo y el Señor espero que pueda desafiarnos, ¿no?, en esta mañana con su palabra preciosa que realmente nos llena de gozo, nos llena de alegría, pero también nos llena de responsabilidad. Es una responsabilidad seguir al Señor. El Señor es digno de ser seguido y tenemos que hacerlo muy responsablemente. Tenemos que hacerlo con firmeza. Tenemos que asirnos al Señor con todas nuestras fuerzas. Podemos caer en el peligro de una vida religiosa, de calentar las sillas y no vivir al Señor genuinamente. Y tenemos un ejemplo en la palabra en esta mañana. Diría que el Señor no se conforma con que estemos aquí. Él quiere todo. Y entonces esto es lo que vamos a ver hoy en Filipenses. El Señor no se conforma con que estemos aquí. Él quiere todo. Y a través de las palabras de Pablo, pues vamos a ir descubriendo esto en el texto de esta mañana. Fijaros que Pablo nos dice en el versículo 17 del capítulo 2, nos dice que él está dispuesto a ser derramado como una libación sobre el sacrificio de la vida de fe de los filipenses. Luego vamos a indagar qué es poco más esto. Pero esto es algo, digamos, esencial en el mensaje. Y si nos vamos, digamos, al capítulo 1, versículo 27, el contexto de donde venimos y a dónde vamos a ir a parar con nuestro texto de hoy dice así el versículo 27 del capítulo 1, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nos quedamos con esto porque esto también es una parte, lo que vamos a tocar ahora es una continuación de esta exhortación de Pablo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto lo vamos a ver en los versículos del 1 al 11 del capítulo 2. Y él está incidiendo en una cosa que es muy importante, que es la necesidad de unidad de los hermanos, de una actitud humilde unos con otros. Aprender y practicar, dice esto. La palabra del Señor dice aprender y practicar, porque es de vital importancia para que el Señor nos tenga por una iglesia que ama y entrega a su servicio todo. Y podamos andar en las obras que el Señor preparó de antemano para que viviésemos en ellas, valga la redundancia. Y la predicación, digamos que tiene varios puntos. Como hoy no he hecho ninguna diapositiva porque no me ha dado tiempo, es el llamamiento de Pablo, un llamamiento humilde a los filipenses, luego el ejemplo de Cristo
después luces brillantes que producen gozo mutuo y luego una conclusión. ¿Vale? Vamos a empezar con el texto. Voy a ir leyendo según lo vamos tocando para no leerlo todo junto y luego lo voy a ir leyendo sobre la marcha. ¿Vale? Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tanto David como Mitchell compartieron que en la iglesia de Filipos se distinguía porque tenía muy buenas cualidades, ¿vale? Y fijaros lo que dice, vamos a ir un poquito adelante, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice el Señor a través de Pablo aquí? Capítulo 4, versículo 1. Fijaros si eran tan especiales para Pablo, que dice: así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Madre mía, no les puede decir más cosas preciosas. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué maravilla que alguien dijera de nuestra iglesia esto mismo. Y además que fuera el apóstol Pablo. Sería una bendición, ¿no? Muy grande, que por nuestras actitudes, por nuestro caminar en Cristo, por nuestra obediencia, pudiera dirigirse así a nuestra iglesia. Fijaros, Pablo había hecho muchísimo, una obra especial entre ellos, entre los filipenses. Y sabemos también que los filipenses amaban a Pablo de tal manera que habían sido generosos en cuidar de sus necesidades físicas, económicas. Así que sentían verdadero amor. Y estaban firmes en Cristo, dice, combatiendo en Él por la fe. Pero aún en las mejores familias, no todo es perfecto. Y Pablo estaba preocupado posiblemente porque había pequeñas rencillas, pequeñas cositas que podían ser envidias, celos, había posiblemente murmuración, ya que la exhortación y preocupación de Pablo indicaba esto mismo. A lo mejor creyentes hablando mal de algunos, a lo mejor había queja, a lo mejor había crítica, falta de apoyo a lo mejor al liderazgo. Es como si Pablo les dijera y nos dijera hoy a nosotros, versículo 2, si recibís el auxilio del Señor. Voy a hacer como una paráfrasis ahí. Si recibís el auxilio del Señor, el ánimo y el consuelo que viene de estar unidos a Cristo, si su amor hacia vosotros os lleva a dedicaros a su servicio, si además tenéis la preciosa comunión con el Espíritu Santo y habéis podido experimentar la misericordia y la compasión de Cristo por vosotros, si habéis tenido todas estas cosas, demostrad la gratitud que tenéis al Señor por todo lo que Cristo os ha dado como un regalo valiosísimo. ¿Cómo lo podéis demostrar? Amando a vuestros hermanos. Tiene mucho que ver con lo que ha leído hoy David. Son realmente 4 cosas, ¿vale?
la obra de Cristo y su consuelo, estimulándonos a servir, el consuelo por medio de su amor que hemos experimentado, la unión con el Espíritu Santo que mora en nosotros y experimentamos a diario. Y si habéis experimentado la compasión y la misericordia, como hemos experimentado los que tenemos este vínculo con Cristo, los que somos hijos de Dios, los que se han arrepentido de sus pecados y a través de la obra de Cristo han sido salvados, pues dice sentir lo mismo como comunidad, tener el mismo amor unos por otros, estar unánimes. Unánimes es una palabra que usamos de vez en cuando, que significa tener la misma conciencia, el mismo criterio y la misma acción. Es decir, ir en un sentido todos a la vez. Sentir lo mismo. Y dice el apóstol, llenarme de gozo, completar el gozo que ya tengo. Tengo mucho gozo, pero hay estas cosillas en las que tenéis que estar firmes en la fe, que tenéis que solucionar. Y les hace 3 peticiones, fijaros, unidad, y nos hace 3 peticiones el apóstol a nosotros. El Señor nos hace 3 peticiones. Unidad, versículo 2, humildad, el versículo 3, y solicitud. ¿Y qué es esto de tener solicitud? Dice el diccionario, poner atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Esto es lo que quiere el Señor, que pongamos toda la atención, toda nuestra diligencia, nuestra amabilidad, nuestro amor, al atender o servir a nuestros hermanos. El versículo 4 dice, la medida del gozo de Pablo no estaba completa por estas cosillas. Y en una manera son esas pequeñas zorras que arruinan la gran cosecha. Era como decirles, mira, mi gozo estará completo si os veo en amor, serviros juntos al Señor y serviros unos a otros, desechando todo lo que estorba. Tener esto como un luminar, mirad esto que os digo, porque es muy importante para la iglesia en Filipos, para la iglesia en Alcalá. Y fijaos cómo nos amaba Pablo, que su gozo no estaba en ser librado de sus prisiones, sino ver el progreso espiritual de sus hermanos en Filipos. Si nosotros hubiéramos estado en la misma situación que Pablo, me pregunto qué es lo que hubiéramos deseado más. Porque Pablo no nos habla del deseo profundo de ser librado de sus prisiones. El más nos dice que sus prisiones han redundado para el avance del Evangelio. Concordia, unidad, un mismo sentir. Y es lo que vemos en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que nos dice el versículo 1 de este salmo tan precioso. Y habla también de la humildad. ¿Vale? Qué palabra tan fácil de decir y difícil de ser. Porque sin humildad no hay unidad. Nos dice la palabra que no hagamos nada por ambición personal, por vanagloria, por rivalidad ni motivos egoístas, buscar destacar, recibir honor, reconocimiento. Y desgraciadamente lo vemos mucho entre los cristianos evangélicos, ¿no? Tenemos apóstoles, superapóstoles, serafines, no sé hasta qué
altura puede llegar esta cosa, ¿no? Cuando el Señor incide que la humildad es vital. Quería contaros una anécdota. Estuve en Chile para una conferencia cuando CLC cumplía 40 años de historia. Entonces me llevaron allí para tener un tiempo con la palabra y había una lucha de poder en el equipo para ver a quién iba a ser el próximo director de CLC Chile. Y de verdad que les causó angustia durante meses. Y llegando allí a ese lugar, en ese momento, uno cuando viene de fuera lo puede notar, lo nota en el ambiente. Cada obrero tenía un voto y tenía que ejercitar su voto como hoy. Y estaban tratando de escoger lo que era mejor y lo que era la voluntad de Dios. Pero había esta cosa de temor, de que no salieran unos, de que salieran otros. Y de repente es escogido la persona que menos esperaba. Una persona que no había estado luchando por conseguir un puesto relevante delante del equipo. Siempre me acuerdo de la cara de sorpresa de Isaac. Fue una sorpresa de bendición. ¿Por qué? Porque él no lo esperaba. Era un hombre humilde que condujo al equipo por años de manera humilde y que supo trabajar con el equipo y dar su sitio a cada persona. La humildad debe ser una característica entre nosotros. Fijaros que la palabra original para sumisión lo usaban los no creyentes y significaba, era algo feo que usaban los no creyentes y significaba bajeza o cobardía. Pero a los ojos de Dios, cuando su gracia nos cambia, la sumisión por amor trae la humildad. El hecho de someternos al hermano trae la humildad, esa bajeza. Bajeza gloriosa, vamos a decir así. Porque trae bondad, mansedumbre. Podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo. Fijaros que en un momento, en Romanos 7:24, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué tiene que ver esto en nuestro contexto? En una manera, a pesar de todas las capacidades que tenía Pablo y sus dones, era un hombre brillante, recordemos, debemos, como Pablo, hacer el ejercicio de vernos como miserables a los que la gracia de Dios ha alcanzado. Si te ves así, si te ves como un miserable necesitado al que la gracia de Dios ha alcanzado, te ha hecho su hijo y te ha vestido con ropa real. Pero nunca olvides que eres un miserable al que la gracia de Dios ha alcanzado. Recuerdo a alguien que trabajó en un equipo con nosotros que él era muy consciente de su pecado, de decir, yo soy muy pecador. Él decía, soy muy pecador, soy muy pecador. Y bueno, chico, tranquilo. ¿Vale? Pero sí, una conciencia de que somos pecadores es importante. Somos pecadores salvados, redimidos, pero somos pecadores. Pablo nos da ejemplo de esto en varias ocasiones en su vida. Primera de Corintios 15:9. Dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él se sentía el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol. Aunque lo era porque el Señor le había dado ese lugar para ser el apóstol a los gentiles. Y también llega a decir en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia en anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjate, ensalza a Cristo y Él es el más pequeño. Y se llegó a llamar en Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si el apóstol Pablo se denominaba así, ¿qué de nosotros? Esto es humildad. Y en el capítulo 3, que además me toca predicar dentro de poquito, bueno, vamos a ver quién era el apóstol Pablo. En locura habla, como dice ahí, más o menos. Sigue el texto en el versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y esto es lo que habíamos hablado de estar solícitos, buscar el interés de los demás. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, si ama de verdad a su hermano, va a intentar ayudarlo en todo lo posible. Y sabemos que este es un distintivo, o era un distintivo de los creyentes. Mirad cómo se aman. Y esto, de verdad, que la gente no está acostumbrada a ver cómo un grupo de personas se aman de esta manera como debemos amarnos. Vamos a pasar a los versículos 5 al 11 y vamos a ver el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y de dónde podemos sacar lo que necesitamos para mantener la unidad, la humildad y ser solícitos, como el Señor nos dice en su palabra hoy? Pues de nuestro ejemplo perfecto, Cristo. Y mirad, si la palabra nos exhorta a ser así, a andar en unidad, en humildad y ser solícitos unos con los otros, se puede cumplir. No es algo imposible. La palabra no nos va a decir algo que no podemos cumplir. Cristo anduvo por ese camino para dejarnos saber que es posible. Claro, hay que estar dispuesto a renunciar. Hay que estar dispuestos a someternos, a no ser el primero de la fila. Si realmente buscamos ser más parecidos a Cristo, vamos a copiar estas cosas de su carácter, manso y humilde de corazón. Y nos dice la Iglesia, nos dice la palabra, que si la Iglesia cumple con esto,
va a tener un gran galardón. Pero es necesario, como dice Juan 3:30, que Él crezca y que yo mengüe. Si nuestro carácter no va cambiando, fijaros, cada año, cada mes, cada día, qué espacio le estamos dando a Cristo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él quiere hacer, pero nosotros nos dejamos hacer. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Repito muchas veces esto, y es así. Fijaros que el texto en el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que está queriendo decir ahí es que tengamos continuamente en nuestro ser la forma de pensar que tuvo Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el número 1 y debe ser el número 1 para nosotros, al cual nos parezcamos más y más, cada día más. Y Él buscaba la unidad, era humilde, tenía solicitud, y los que están en Cristo también debemos, como característica de los que le siguen, pues debemos seguir el ejemplo de servicio del Señor Jesús. Fijaros que hay un momento importante que a veces se ha usado mal, que es cuando Jesús, en Juan 13, lava los pies a los discípulos, y a veces se ha usado mal. No a nosotros, pero yo lo he visto usarlo mal. Es un momento glorioso, porque Jesús da el ejemplo de un siervo, el ejemplo de un esclavo. Los esclavos, sabéis que eran los que, de andar por los caminos, del polvo de los caminos, lavaban los pies a los que venían a la casa, y el Señor hace lo mismo y dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Un ejemplo de servicio tenemos en Cristo. Primera de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay muchos más ejemplos donde mirarnos en nuestro Señor Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Literalmente, cuando habla de siendo en forma de Dios,
Significa, en el original, forma y condición. Cuando se hace referencia a la forma, nos habla de algo íntimo, esencial y permanente. Y esto tiene que ver con Dios. Forma de Dios, íntimo, esencial, permanente. Y cuando se habla de condición, tiene que ver con su aspecto externo y temporal, como hombre. Jesucristo era Dios y era hombre. Hendrickson, el autor, nos comenta que Jesús ha sido siempre y continúa siendo Dios por naturaleza, la imagen expresa de la deidad. Mirad, en 2 Corintios 4:4 encontramos esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y además es Cristo, ¿vale? Cristo es Dios antes de que fuera encarnado y después también. Juan 1:1, y el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con nosotros. El Verbo era con Dios, perdón. En principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Claramente nos dice la palabra esto que han torcido los testigos de Jehová, que dicen, ponen ahí, el Verbo era un Dios, para que les salga la charla, su doctrina. Dice claramente que el Verbo, que es Cristo, era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo, el mismo que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, como el Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó. Literalmente se vació. ¿Y de qué se vació Cristo? Porque jamás dejó de ser Dios. Él tenía que ser completamente Dios. Un Dios que se humilló hasta lo sumo para que con su muerte venciera el pecado y la muerte. Tenía que ser completamente Dios. Y fijaros que el creador de todo, porque sin Él nada de lo que ha sido creado habría sido creado, el que tiene todo el poder, el que es el primero y el último, el alfa y omega, el santo se encarnó en un bebé, en un ser humano frágil, que pasó frío, que pasó hambre, que tuvo sed y llevó sobre sí el dolor también. Y fue humillado, pero fue humillado hasta lo sumo. Se despojó, se humilló, se vació. Él en cualquier momento podría haber llamado al ejército de sus ángeles y le habría librado de aquello. Pero en su gracia, porque era indispensable su sacrificio, en su gracia renunció por amor a la humanidad, para que todos aquellos que llegáramos al pie del Calvario, al pie de la cruz, tuvieran el perdón de sus pecados. Y dice el versículo 8 que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se encarnó, y eso fue ya una humillación.
pero se humilló infinitamente más haciéndose obediente. El Dios infinito, el que era y el que es, y seguirá siendo eterno, que no tiene principio y fin, muriendo de esa muerte tan horrenda. Se dice que la muerte de cruz eran 1000 muertes, así lo dicen y lo atestiguan algunos. Eran como 1000 muertes de lo espantosa que era esa muerte. Y es una muerte maldita, es maldito el que muere en un madero. Fijaros que en Deuteronomio 21:23 dice, porque maldito por Dios es el colgado. Hay muchos sitios, muchas réplicas del Via Crucis, la Vía Dolorosa, ¿no? Y si vamos a Jerusalén, seguramente pasaremos por los lugares, la primera caída, estas cosas que van diciendo. Pero él fue el Todopoderoso, fue injuriado, escupido, latigado, insultado, llevando una cruz casi hasta el límite de sus fuerzas. ¿No se vació por nosotros? ¿No se vació? ¿Cuántas gracias debemos dar a Jesús por amarnos a tal punto? El Dios 3 veces santo, llevando nuestro pecado, el justo, que dice Hebreos 4:15, no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, el justo, el Rey, la majestad, tomando forma de siervo sufriente, por ti y por mí. 100% Dios, 100% humano. Tomó la forma de siervo, pero sin perder la forma de Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos, versículo 5, seguid el ejemplo de vuestro Señor. Si Cristo se humilló hasta lo sumo, como hemos visto en la palabra, nosotros como sus seguidores deberíamos estar dispuestos a humillarnos también. En nuestra pequeña medida, de estimar a otros como superiores y de amar a otros por encima de nosotros mismos, mirándolos como superiores a nosotros, ¿vale? Para dejarnos ser cambiados más y más en este proceso de santificación. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí en Filipenses. ¿No es nuestro ejemplo el Señor Jesús, que se humilló hasta lo sumo? Pero fijaros que en el versículo 9 nos habla de un premio. El Señor Jesús no necesitaba ser premiado, pero sí necesitaba ser puesto en el lugar que le pertenecía. Habiendo obedecido hasta la muerte, dice ahí que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hemos cantado algunas canciones de la exaltación de Cristo por esto. Y la palabra del original aquí, de exaltarle, es realzarle, darle el lugar del rey. No hay lugar más alto. Dios le puso en el lugar más alto, porque le pertenecía en honor y majestad. Y Efesios 1:20 dice, 1:20 en adelante, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad,
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, que somos nosotros. Y un día todos se rendirán delante de él, dándole pleitesía, reconociendo el honor que merece. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo gobierna sobre todo, fue humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo máximo. Él es Señor. Y un día todos doblarán su rodilla delante de él. Algunos demasiado tarde, pero todo el mundo reconocerá quién es él. Y podemos ver algo poco velado, y también por las imágenes, digamos, que nos habla Apocalipsis, que no podemos entender muy bien. Pero en Apocalipsis 19, dice Juan, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día nuestros ojos lo verán. Podemos darle gloria al Señor. Sobre todo nombre le deberíamos glorificar. Sigue diciendo el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Y otra vez la palabra amados, por tanto, amados míos. Y él reconoce que han sido obedientes. Amados. A mí esto me llevaba a pensar algo. Es verdad que somos resistentes a decir que amamos a la gente. Somos tacaños. Pero sí deberíamos amarnos y decírnoslo también, como el apóstol en esta carta tantas y tantas veces. Habéis obedecido siempre. Fijaros, aquí hay un problema que podemos vislumbrar en el versículo 12. Él reconoce que han sido obedientes siempre,
Pero dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo que está diciendo aquí es que esa dependencia que tenían de Pablo, y que a algunos les puede gustar tener dependencia de que les sigan, debería tenerla de Dios. Deberían tenerla de Dios. Es decir, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación. Y cuando está hablando aquí de ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, en ninguna manera quiere decir que puedan perder la salvación, como también se saca de contexto este versículo. Es una exhortación firme, fuerte, a cuidar de su vida, creciendo en su santificación, a permanecer en el Señor, a permanecer en Cristo, como hemos leído, porque separados de Él nada podemos hacer. Es una exhortación a no deshonrar al Señor en nuestras vidas. Es una exhortación a no entristecer el Espíritu Santo. Debemos cuidar cada paso con esmero. Fijaros, nos está diciendo ahí cuidado, trabajo, esfuerzo, intensidad, firmeza, dar frutos. Es lo que nos está diciendo aquí con ocupaos. Intensidad en vivir nuestra vida cristiana. Esforzaos, trabajad, tened cuidado. Es una batalla, es una carrera, es un proceso hasta llegar para estar con el Señor eternamente. Y yo digo, esto sí que es alto. Yo digo, no, soy incapaz, absolutamente incapaz, lo confieso, de cumplir estas cosas. Pero el versículo 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos sustenta, quien nos prepara nuestro escudo ante el pecado y las tentaciones. Pero somos nosotros, nos deja esa responsabilidad también, los que debemos agarrarnos a Él, que ha preparado el camino para que podamos vencer en el día malo. Otra vez, si permanecéis en mí, Juan 15. De lo que está hablando aquí el Señor es de obediencia. Cuando estoy haciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, me someto a la palabra de Dios. Pero hay una parte pecaminosa de rebeldía en el ser humano. Y los creyentes también arrastramos y nos cuesta la obediencia. Pablo nos dice que hagamos todo sin murmuraciones ni disputas. ¿Aplicamos esto? Esto es justo. Digamos, las murmuraciones y las disputas es justo lo contrario a ser mansos y humildes. Hay una característica de la carne. Yo tengo razón. Y Pablo les dice que quien tiene razón verdaderamente es la palabra de Dios. No busques atajos, no te las saltes. Fijaros que dice, versículo 15, ser irreprensibles y sencillos. Irreprensible quiere decir que nadie pueda tener razones para acusarte de algo siendo cierto. Que es verdad que nos pueden acusar y el padre de la mentira y el acusador nos va a tener en su objetivo siempre. Pero que nadie pueda acusarte de algo siendo cierto. Y sencillo se refiere a puros, sin mezcla de maldad,
santos, apartados, sin contaminación. Dice ahí el versículo, hijos de Dios sin mancha. Habla de santidad. Y nos dice, fijaros, que somos luminares resplandecientes. Tú eres un luminar resplandeciente. Me parece precioso que el Señor diga esto de nosotros. No es porque nosotros somos buenísimos y santísimos, es porque el Señor, como hemos visto, hace que la obra de Dios en nosotros brille en medio de un mundo de oscuridad, en medio de una generación maligna y perversa. Y la maldad es evidente en este mundo podrido. La Iglesia es un luminar puesto en alto para servir al mundo como testimonio. Y cada uno de nosotros debe ser luminares también y debe brillar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, para que la gente pueda ver la luz, pueda ver algo, esta persona. Y dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nos habla asidos. ¿Qué es asidos? Agarrados fuertemente a la palabra. Obediencia. Esto nos está diciendo obediencia. Y en unas palabras también dice, para que yo pueda gloriarme. Lo que está diciendo aquí Pablo es, y estaré orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de que lo que he sembrado en vosotros, de la dedicación de amor, ha valido la pena el sacrificio. Versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque tuviera que derramar su sangre, aunque tuviera que morir en aquella cárcel o ser destinado a la muerte, lo haría con gozo si todo aquello resultara al final en que sus hermanos siguieran firmes en la fe, en que nosotros sigamos firmes en la fe, aferrados al Señor, avanzando en nuestra vida cristiana hasta el final, perseverando. 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y esto habla de alegría y de felicidad. Esta era la meta de Pablo. No salir airoso de la cárcel, donde llevaba ya tiempo. No poseer cosas materiales. Recordamos que en su ministerio él trabajó haciendo tiendas. No buscar la dicha en otras cosas en nuestra vida. Su dicha, felicidad y gozo venían de experimentar que sus amados hermanos caminaban firmes en el Señor. Y voy a concluir. Estas eran prioridades de Pablo. Y la pregunta que me hago, ¿cuáles son las nuestras en nuestra vida? ¿Son similares? ¿Se parecen en algo? El amor a la obra de Dios en medio nuestro ha de ser una de nuestras prioridades. Y esto comienza con cosas prácticas. Buscar la unidad, la humildad, ser solícitos. Esto significa renuncias, pequeños y grandes gestos de amor, seguir obedeciendo cada día su palabra y poniendo nuestros ojos en el ejemplo perfecto, en Jesús. Más de Él en mí y menos de José Manuel. Que quede muy poquito de José Manuel y más de Cristo. En todo tendremos con nosotros aquel que nos da el sentir y nos capacita. Podemos cumplir con este ministerio, con esto que el Señor nos ha dicho, con gozo en Cristo.
Fijaros, a pesar de la posible y real persecución que nos vendrá por ser luminares, fáciles de detectar en un mundo de oscuridad. Pero al final podremos decir, he peleado, he luchado, he corrido por Jesús y me gozo y me regocijo en quien fue derramado en libación por mí y por nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, ¿cuánto nos has dado? Te agradecemos, Señor, por esta palabra tuya. Señor, que nos invita a permanecer firmes, que nos invita a dar un paso más en nuestra vida cristiana. Habéis obedecido, pero seguir obedeciendo a la palabra, que nos invita a tener como ejemplo a tu Hijo Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo. Un día también nos darás un lugar. Reyes y sacerdotes, hemos dicho. Nos parece una posición tan digna que no merecemos, pero tú has hecho tu promesa. Y un día veremos con nuestros ojos aquel que es Señor de señores, ante el cual se inclinará toda persona. Todo se inclinará delante de él en reverencia a su majestad. Esperamos ese día bendito y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.